Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de todo esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este domingo 24 durante el año, el Evangelio de San Marcos nos trae estas preguntas que hace Jesús a sus discípulos. Y son preguntas que también son para todos nosotros. Si miramos el Evangelio, estamos a la mitad del Evangelio de Marcos y es como que llegado a en este momento, a esta altura del Evangelio, Jesús hace una especie de balance con sus discípulos. Y después de haber hecho algunos milagros, curaciones, de ir anunciando con sus mismos discípulos el reino de Dios, ha llegado el momento de preguntarse 2 cosas. La primera: ¿quién es Jesús para la gente? Después de haber visto todo lo que Jesús hacía, de haberle llevado gente para que los curara, les aliviara el sufrimiento, le impusiera las manos. Después de todo esto, ¿quién es este Jesús que hace estas cosas, estos milagros, estos signos? Las respuestas que recogen los discípulos parecería que son bastante decepcionantes, porque algunos dicen: bueno, parece que sos Juan el Bautista, dicen algunos, otros dicen que sos alguno de los profetas, otros dicen que sos el profeta Elías. Pero Jesús es más que todo ellos, es más que Juan el Bautista, es más que Elías, es más que un profeta, ¿no? Entonces es ahí donde Jesús hace una pregunta más, la segunda pregunta, y esta se la hace específicamente a sus discípulos, que son los que estaban más cerca de él, que estaban más tiempo, que convivían con él, que compartían un montón de cosas. Para ustedes, ¿quién soy yo?, les dice Jesús a estos discípulos. Pedro, en nombre de todos los demás discípulos, se adelanta a confesar de que él es el Mesías. Y está bien, es una respuesta que podríamos decir políticamente correcta. Pero Pedro, apresurado como es, sí, efectivamente responde bien, responde que Jesús es el Mesías, pero responde en la forma, en el título, pero quizás no tanto en el contenido, ¿no? En lo que significa realmente el Mesías. Y esto se va a notar más adelante del Evangelio, porque cuando Jesús empieza a decir que el Mesías va a tener que sufrir, que ser rechazado, ser condenado a muerte, pero bueno, después finalmente resucitar,
ya Pedro como que comienza a sentir que no es la idea que él tiene de Mesías. A Jesús, el Mesías, no le puede pasar esto, al Señor no le puede pasar esto. ¿Por qué? Porque el Mesías, según la concepción de Pedro y de muchos, tiene que ser alguien que tiene que triunfar, le tiene que ir bien, tiene que ser un éxito, instaurando ese reino de Dios que viene anunciando. Bueno, hay que ver qué idea también tenía del reino de Dios Pedro en su cabeza. Por eso todas estas cosas que comienza a decir Jesús lo empiezan a cuestionar a Pedro. Además también de no querer ver sufrir al maestro, ¿no? Entonces, de alguna manera Pedro, sin pensarlo, comienza a reprender a Jesús, reprende al maestro. Pero Jesús lo ubica en su lugar. El lugar de Pedro no es ir delante de Jesús diciéndole lo que tiene que hacer o qué le va a pasar o qué no le va a pasar. El discípulo tiene que ir detrás del maestro, siempre, ¿no? Y entonces es ahí donde Jesús también les deja a los otros discípulos y también a cada uno de nosotros esta otra enseñanza. El discípulo es el que va detrás del maestro, no adelante, ¿no? Y por eso también Jesús en el Evangelio de este domingo nos propone que el que quiera ser su discípulo tendrá que cumplir o vivir ciertas condiciones, ¿no? ¿Cuáles son? El renunciar a sí mismo, renunciar a su propia vida, a sus criterios puramente humanos, porque esto pertenece al ámbito de los pensamientos de los hombres, pero que muchas veces no tiene que ver con los pensamientos de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos la solución para todo, o que sabemos por dónde va bien todo lo que tenemos que hacer, por dónde hay que ir. Incluso a Dios mismo le decimos qué es lo que tiene que hacer, o por dónde tiene que ir, o qué es lo que me tiene que cumplir, ¿no? Es la misma actitud de Pedro, ¿no? Otra cosa que nos dice Jesús, que para ser discípulo, bueno, hay que cargar con la cruz. Y eso no es otra cosa que aceptar las consecuencias de vivir como cristiano en un mundo donde muchas veces no se viven, no se practican los valores del Evangelio. Y esto tiene sus consecuencias para el cristiano, porque es estar dispuesto a sufrir incluso la persecución, e incluso, en algunos lados y aún hoy, la muerte. Es el caso de los mártires que han dado su vida por el Señor y por el Evangelio, ¿no? Bueno, y con todo esto el Señor nos invita a seguirlo. Y seguirlo es transitar por el camino que Él va, seguir sus huellas, ir detrás y no delante del Maestro. Hoy Jesús, entonces, queridos hermanos, nos vuelve a preguntar a cada uno de nosotros, ¿quién es Él para mí? ¿Quién es Él para cada uno de nosotros? Los discípulos tuvieron que hacer un proceso para ir descubriendo quién era Jesús en sus vidas, quién era Jesús para ellos. Nosotros también. Muchas veces nos formamos una idea un poco distorsionada o incorrecta del Señor. Bueno, esta idea tenemos que ir siempre purificándola, confrontándola con su palabra, con el Evangelio. Ojalá que podamos descubrir cada día quién es Jesús para nosotros, para poder así ser sus discípulos y seguirlo. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien.